Dios te bendiga, mi nombre es Maricelis Reyes y esta es una nueva reflexión de vida. Sean todos bienvenidos. En el día de hoy te tenemos una palabra, ¿verdad? De parte de Dios que yo sé que va a bendecir y edificar grandemente tu vida. Vamos a estar hablando sobre la parábola del sembrador, la cual se encuentra en Marcos capítulo 4. ¿Por qué la parábola del sembrador? Porque Jesús en el capítulo 4, verso 13 le dice a sus discípulos: no sabéis, no entendéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis las demás parábolas? O sea, el Señor le quiso decir a los discípulos: ¿sabes qué? Necesitan entender esta parábola del sembrador para poder entender las demás parábolas, las demás enseñanzas que yo les traigo. Así que a causa de esto, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la parábola del sembrador y vamos a saber qué fue lo que Jesús quiso, ¿verdad?, enseñarle y decirle a sus discípulos, la cual para nosotros es de mucho gran interés. Así que vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 4, del 1 en adelante, la parábola del sembrador. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Dice, y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Sabe qué? Las multitudes iban, ¿verdad?, a escuchar de Jesús. Dice, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, ¿verdad? Porque querían escuchar lo que el maestro quería enseñarles. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. Una de las cosas que hace a Jesús, como compartíamos en videos anteriores, es que el Señor le gustaba enseñar por parábolas, que eran ilustraciones, ¿verdad?, del mundo natural, cosas cotidianas, ¿verdad?, que nosotros vivíamos, para traer una enseñanza espiritual. Así que lo primero, ¿verdad?, dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Lo primero que Jesús dijo fue: oír. ¿Sabe que para Dios es sumamente importante que nosotros podamos abrir nuestros oídos y no solamente oír, sino escuchar? Escuchar lo que Dios a través de su palabra y de sus enseñanzas nos quiere decir y nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Por eso la primera palabra que dijo Jesús a toda esta gran multitud: oíd, óiganme, ¿verdad? Lo que Él va a estar hablando y enseñando. Dice, he aquí, ahora comienza la parábola, he aquí el sembrador. Empezó el ejemplo. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte, ¿verdad?, de la semilla cayó junto al camino. Dice, y vinieron las aves del cielo, ¿y qué pasó? Se comieron la semilla. Él sembró la semilla, pero las aves del cielo, ¿verdad?, la comieron. También dice, y otra parte, hablando de la semilla, cayó en pedregales, en un lugar donde había muchas piedras. Dice, donde no tenía mucha tierra. Dice que brotó pronto, la semilla brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué le pasó a la semilla? Se quemó. Se quemó porque no tenía raíz, y dice la palabra del Señor que se secó. O sea, la semilla no pudo crecer y mucho menos dar fruto. Otra parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar, dice que cayó entre espinos, en un lugar donde había muchos espinos, ¿verdad?, que es una planta de espinas. Dice, y los espinos crecieron y la ahogaron la semilla, y dice, y no dio fruto. Tampoco en este lugar, ¿verdad?, donde fue sembrada esta semilla, tampoco dio fruto, sino que la ahogó los espinos. Pero otra parte, ¿verdad?, de la semilla cayó en buena tierra. Dice, dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. El Señor sembró una semilla en una buena tierra, y esta sí pudo crecer y pudo dar fruto, ¿verdad?, abundante. Entonces les dijo ¿quién? Jesús. Les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Pero sucedió algo, ¿verdad?, que nos dice la palabra del Señor, que aquí es lo que quiero llegar. Dice, cuando estuvo solo, después que se fueron todas las multitudes, Él lanzó la parábola, Él la lanzó, Él la habló, pero luego la gente, después de escuchar esta parábola, pues se fueron. Pero cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de Él
con los 12. ¿Ve? Habían gente que estaba cerca de Jesús y estaban también, ¿verdad?, acompañando a Jesús con los 12 discípulos, porque aquí lo dice. Le preguntaron, ¿verdad?, sobre la parábola. Estas personas estaban interesadas en saber, conocer y entender a profundidad lo que Jesús les quiso hablar y lo que Jesús les quiso enseñar. La multitud se fue, ¿verdad? Se conformó con escuchar esta parábola, pero hubo personas, hubo gente, aparte de los discípulos, que se llaman los que están cerca, que sí deseaban y anhelaban entender a profundidad cuál es la enseñanza que tú nos quieres dar en esta parábola. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Dice, a vosotros, aleluya, os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros, aleluya, dije Jesús, a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Aleluya, ¿sabe que esto es profundo? Jesús le dijo a los 12 y a los que estaban cerca, a ustedes, a los que están interesados en saber, en los que quieren conocer más de mí, más de tu palabra. ¿Sabes qué? Jesús le quiso decir, a mí me place revelarte el reino de Dios. Aleluya. Más a los que están fuera por parábolas. ¿Sabe qué? Los de afuera, la multitud se conformó simplemente con escuchar una parábola, pero los que están cerca, pero los discípulos, aleluya, sabe que quieren conocer más, y es a esos a los que Dios sabe que realmente se les revela. Mire, escúcheme bien, dice, para que viendo vean, esto está fuerte, esto lo habló Jesús. Quiero decirte que yo te vengo en estas reflexiones de vida a hablar palabra de Dios. Yo no te vengo aquí a hablar mis propios pensamientos, mis propias opiniones, no. ¿Sabes qué? Yo te vengo a entregar una palabra de parte del Padre Celestial, por eso yo leo mucho la Biblia. Dijo Jesús, estas son palabras del Señor, para que viendo vean y no perciban, escucha bien, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto está fuerte, esto lo dijo Jesús. Aleluya. ¿Sabes qué? Los que están fuera son personas, ¿verdad? Dios, el Padre Celestial, ¿verdad?, lanza la palabra, la semilla de su palabra a todos, porque Dios nos ama a todos, ¿verdad? Y Dios dio su vida por todos. Pero estas personas de la multitud que están fuera, son personas que quedan fuera. ¿Sabes por qué? Por su falta de interés por conocer y entender la palabra del Señor. Ellos mismos se califican como los que están afuera por su falta de deseo e interés de conocer a Dios, de conocer su palabra y de conocer su voluntad. ¿Sabe que a este tipo de personas Dios no se le revela? ¿Por qué? Porque Dios se le revela a aquellas personas que tienen deseo, que tienen hambre de conocerle a Él, conocer su palabra y conocer su perfecta voluntad. La pregunta en esta mañana, ¿en qué grupo tú estás? ¿En qué grupo tú te catalogas en esta mañana? ¿Sabes qué? Es el deseo de Dios, que tú seas de los que están cerca. Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros podamos convertirnos en esos discípulos del Señor, que aprendamos a conocer a Dios, aprendamos a conocer su palabra, ¿verdad? Y comencemos sobre todas las cosas a hacer la voluntad del Padre Celestial aquí, ¿verdad?, en el planeta Tierra. ¿Sabes qué? Las personas que están fuera, los que están fuera, la multitud son aquellas personas que escucharon la palabra, pero la escuchan de manera superficial, ¿verdad? No la internalizan. ¿Sabe que este tipo de personas no comprende el mensaje que Dios le quiere dar y llevar a sus vidas y a sus corazones? Son personas que no lo entienden, y por causa de que no entienden la palabra del Señor, ¿sabes qué? Andan en oscuridad espiritual. Este tipo de gente todavía la luz de Cristo no les ha resplandecido.
¿Sabes que quedan sus vidas en completa oscuridad espiritual? Por eso, como dice el Señor, les dice a vosotros, a los que están cerca, a los que tienen interés, a los que tienen deseo, es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas, para que viendo vean. ¿Sabe que viendo vean? ¿Por qué? Porque el Señor les está hablando la palabra. Para que viendo vean, pero ¿sabe qué? Y no perciban. ¿Por qué no van a percibir? Porque no tienen interés. Oyendo oigan y no entiendan. Ellos oyen, ellos escucharon la palabra, pero ¿sabe que no la entendieron y tampoco hicieron el aquel por entenderla? Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Sabes qué? La palabra de Dios trae convicción a nuestra vida, ¿verdad? Que realmente nosotros somos pecadores y que realmente nosotros necesitamos de Dios. Amén. Y Jesús le dijo, ¿no sabéis esta parábola a los discípulos? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, es necesario que usted y yo entendamos esta parábola del sembrador para que nosotros podamos entender las demás enseñanzas del maestro. Y dice así Jesús, explicándoles la parábola del sembrador, lo que les habló a la multitud. Dice, porque ellos querían saber, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. El sembrador en aquel momento era nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo los sembradores, ¿verdad? Somos nosotros los que hablamos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que siembra la semilla en los corazones. Hay un trabajo que hacemos nosotros y es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Nosotros como siervos obedientes, ¿verdad? Dios nos envía a hablar la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo es el que trae la convicción a tu espíritu y a tu corazón, ¿verdad? Y te redarguye, como dice la palabra, esto lo dice la palabra, que el Espíritu Santo nos redarguye a todos nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que comencemos, ¿verdad?, a hacer y andar en la voluntad de Dios. El sembrador, dice aquí, es el que siembra la palabra de Dios. Dios siembra la palabra y nosotros sus siervos, ¿verdad?, también la sembramos. Y estos son los de junto al camino. Dice, los de junto al camino, escúcheme bien. Ahora te voy a hablar de los 4 terrenos. El Señor va a estar hablando de 4 diferentes terrenos. Y están los del junto al camino. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que en quienes se siembra la palabra de Dios. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en estos corazones. ¿Quiénes son esas personas? Te voy a explicar quiénes son esas personas. Aleluya. Estas personas son personas que escuchan la palabra de Dios, pero son insensibles a la palabra del Señor. Estas son las personas que tienen un corazón endurecido. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero la rechazan. No cabe la palabra de Dios en su vida. También son personas que creen que no necesitan nada de Dios. Son personas que se creen autosuficientes y son indiferentes a la palabra de Dios y son indiferentes a la voluntad de Dios. Así que sabe que a este tipo de personas que son indiferentes, que son autosuficientes, que piensan que no necesitan de nada, de nadie y mucho menos de Dios, estas personas que tristemente, ¿verdad?, sus corazones están endurecidos, ¿verdad? Y estas personas que rechazan, aleluya, la palabra de Dios porque les resulta ridícula e inútil. Yo sé que usted se ha dado con personas así. ¿Sabe que son personas que aún así Dios les siembra la palabra? Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que viene Satanás y les roba la palabra. Son personas, este terreno, un terreno endurecido. Por eso cuando el Señor tiró, el sembrador tiró la semilla estaba junto al camino, quedó en la superficie del terreno y vinieron las aves del cielo, se comieron la semilla y no pudo dar fruto. ¿Por qué? Porque el terreno estaba tan duro que la semilla no se pudo introducir, crecer y dar fruto. Así que estas son las personas de junto al camino. Segundo terreno, aleluya. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Hay terrenos que tienen piedra. Por eso un terreno, cuando usted lo va a sembrar, usted tiene que limpiarlo. ¿Sabe qué? Este terreno tenía piedra. Dice que los que cuando han oído la palabra de Dios, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son personas de corta duración.
Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la misma palabra de Dios, tropiezan. Ay, santo. Personas, ¿verdad? Un terreno que tiene piedras. Estos son los que reciben la palabra de Dios superficialmente. Ellos la escuchan, fíjese, y la reciben con mucho gozo, pero son personas que dependen mucho de sus sentimientos y de sus emociones. ¿Por qué? Porque al no tener sus creencias y convicciones de Dios firmes a causa de la tribulación, la angustia o la persecución en su vida, ¿sabe qué? A causa de la palabra ellos tropiezan y ¿qué pasa? Se salen del camino del Señor. Fíjase, personas que reciben la palabra con gozo, porque sí la reciben, pero a causa de no tener sus convicciones firmes en Dios y en su palabra, cuando llega la persecución los saca fuera del camino del Señor. Por eso son de corta duración. Por eso un día usted los ve en la iglesia y otro día dice, ¿dónde está el hermano? Se fue al mundo. ¿Por qué? Porque son personas, ¿verdad? Muy emocionales, sumamente emocionales y no tienen sus convicciones firmes, no han echado raíces, ¿verdad? En Dios y en su santa palabra. Otro tipo de terreno fueron los que donde la semilla fue sembrado, dice, entre espinos. Es una tierra donde hay muchas espinas, ¿verdad? Una mata llena de espinas. Dice, estos son los que también escuchan la palabra porque la oyen, pero los afanes de ese siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, ellos desean otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los que fueron sembrados entre espinos, Dios les siembra la palabra, pero la palabra es ahogada por muchas cosas que desplazan a Dios y cosas que desplazan a su palabra, como que los intereses personales, las preocupaciones por las cosas de este mundo, el dinero, los placeres. Todas estas cosas ellos los ponen por encima de Dios, de su palabra y de su perfecta voluntad para su vida. El mundo, en pocas palabras, el mundo. El mundo hace que la palabra de Dios no penetre en sus vidas y en sus corazones, sus propios intereses personales, sus propios deseos. Aleluya. ¿Sabe qué? Pero también la palabra fue sembrada, dice aquí, en una buena tierra, en un buen terreno. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, la palabra de Dios. Dice, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estas personas que son buena tierra, que dan buen fruto? Son aquellas personas que escuchan la palabra del Señor, aleluya, con un corazón deseoso de conocer a Dios, de conocer la verdad de su palabra y sobre todas las cosas, son personas que desean hacer la perfecta voluntad de Dios, que ponen por encima de todo el conocer a Dios, conocer su palabra y hacer su perfecta voluntad. Solamente estas personas son personas que dan, dice la palabra del Señor, un buen fruto. Unos van al 30, otros van al 60, otros van al 100, ¿verdad? Hay diferentes fructificaciones en las diferentes personas. ¿Sabes qué? Vengo a decirte en el nombre de Jesús que sí es el deseo de Dios que tú te conviertas en una tierra fértil. ¿Sabe que el deseo de Dios es que el sembrador, que es Él, pueda sembrar en ti una buena palabra? ¿Sabe qué? Y que esa palabra en tu vida pueda crecer y pueda dar buen fruto. ¿Cuáles son los enemigos de la palabra de Dios? Primeramente Satanás, ¿verdad? Satanás, como los de junto al camino, le robó la semilla, le robó la palabra. Otro enemigo, ¿verdad?, de la palabra de Dios es el mundo que te rodea, el querer satisfacer los deseos, los placeres, las cosas del mundo. Sabes que las cosas del mundo hacen infructuosa la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón, y también te aparta de Dios y te aparta de sus caminos y te aparta de su voluntad. Y también nuestra propia naturaleza humana puede convertirse también en un enemigo de la palabra de Dios cuando yo no quiero recibirla,
cuando yo no quiero obedecerla. Sabes que también yo puedo decidir, ¿verdad?, no hacerlo. Y sabes que también me puede robar la palabra de Dios en mi vida. Así que, ¿sabe qué? Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros podamos ver en nuestra vida, ir creciendo, ir madurando, ¿verdad?, en el Señor y sobre todas las cosas, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, poder dar un buen fruto y que ese fruto, ¿verdad?, pueda verse reflejado con la ayuda de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Mira lo que dice Gálatas 5:22 y con esto cierro. Dice, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que un buen árbol no puede dar malos frutos, o un árbol bueno no puede, perdóname, un árbol malo puede dar buenos frutos. ¿Sabe qué? Por nuestros frutos las personas nos conocerán. Yo puse en estos días un post en Facebook que decía, sabe que tú eres la única Biblia que algunos incrédulos llegarán a leer. Y yo puse qué gran responsabilidad tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que hablamos la palabra de Dios, lo que estamos en el camino del Señor, tenemos una gran responsabilidad. Perfectos no somos, cometemos errores, ¿verdad?, como seres humanos, pero tenemos que cada día, con la ayuda de Dios, ir mejorando, ir perfeccionando. No sabe que Dios conoce nuestro corazón. Hay personas, como te dije, están al 30, otras están al 60, otras están al 100, ¿verdad?, en esto de las cosas del Señor, pero sabes que tenemos que ir con la ayuda de Dios. Tenemos que ir mejorando, creciendo y evolucionando. ¿Que podemos cometer un error? Sí, podemos cometer un error, pero cuando cometamos un error vamos a tratar con la ayuda del Señor, ¿verdad?, de la próxima vez hacer las cosas mejores. ¿Sabes que Dios conoce, como yo dije en videos anteriores, Dios conoce nuestro corazón? Dios conoce la intención realmente de nuestro corazón y Dios conoce si realmente, ¿verdad?, tú le amas, si realmente tú quieres y deseas, ¿verdad?, agradarle y quieres seguir con la ayuda del Espíritu Santo aprendiendo, ¿verdad?, sobre su palabra, sobre Él y sobre su perfecta voluntad. Así que ya entendemos la parábola del sembrador. Eso significa que ahora podemos entender las próximas, ¿verdad?, parábolas y enseñanzas que el Señor nos quiere dar. Que Dios nos quiso decir, ¿sabe qué? Esta parábola significa y tipifica la manera en que las personas reciben la palabra de Dios en sus vidas. Y Dios nos habla de una buena tierra y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en buena tierra, que podamos recibir de Él su palabra, que podamos recibir de Él sus enseñanzas y que esa semilla en nuestros corazones podamos ser sensibles a Él, a su voz, y que esa palabra pueda crecer y pueda dar buen fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y la honra siempre del Señor. Así que Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso y nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Dios te bendiga. Bye.